Historia. Las revoluciones burguesas. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Aprende en Casa 2, nuestra estrategia para el ciclo escolar 2020-2021, en el contexto de un modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Al salir de casa, no olviden su cubrebocas, porque al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Yo soy Nadia Jiménez. Qué bueno que nos acompañan, porque hoy les tenemos preparada una sesión muy interesante en la que podrán escuchar diferentes puntos de vista y afianzar sus conocimientos sobre algunos temas del bloque 1. El propósito de la sesión será reconocer la importancia de las ideas que inspiraron las revoluciones burguesas y su influencia en las legislaciones actuales. Para ello, hemos organizado una mesa redonda en la que nuestras panelistas aportarán su experiencia y conocimiento sobre el tema. Como saben, el objetivo de una mesa redonda consiste en exponer ideas o presentar puntos de vista diferentes sobre un tema específico. Presten mucha atención, pues esta estrategia les puede ayudar a conocer distintas perspectivas sobre un mismo tema o proceso, respetar opiniones diferentes, escuchar argumentos en favor o en contra, así como a dialogar con los demás para llegar a acuerdos. Antes de iniciar, asegúrense de tener a la mano lápiz o bolígrafo, colores, cuaderno u hojas blancas, pues les servirán para tomar nota de las ideas más importantes. También recuerden tener cerca su libro de texto de historia, pues es su principal fuente de consulta. ¡Acompáñenos! Para dar inicio a la mesa redonda, les presento a nuestras panelistas. Nos acompaña la maestra Lourdes de Santos, quien es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Historia, maestra en Educación, Neurocognición y Aprendizaje. Se desempeña como docente en escuelas secundarias técnicas. Bienvenida, maestra. También contamos con la presencia de la maestra Yolanda Cruz, licenciada en Educación Media en el área de Ciencias Sociales. Se ha desempeñado como profesora en Geografía, Historia y Formación Cívica. Actualmente es profesora de secundaria en diferentes planteles. Gracias por estar aquí. Nuestra tercera panelista es la maestra Elizabeth Montiel, licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Historia. Cuenta con una maestría en Educación y Profesionalización Docente. Es profesora de Historia en secundaria. Bienvenidas, maestras. Tomando como el eje rector el propósito de la sesión, el cual, como ya se dijo, consiste en reconocer la importancia de las ideas que inspiraron las revoluciones burguesas y su influencia en las legislaciones actuales. Dividiremos la mesa en 3 bloques. El primero de ellos aborda desde diferentes ángulos el papel de la burguesía en el siglo XVIII. El segundo tiene como hilo conductor la influencia del liberalismo en las revoluciones burguesas. Y el tercero rescata la herencia liberal e ilustrada en la legislación actual. En cada bloque, nuestras panelistas tendrán la oportunidad de responder, argumentar y exponer sus ideas y puntos de vista en relación a las preguntas que iremos formulando. Ustedes en casa pueden seguir esta misma dinámica, anotando en su cuaderno cada pregunta que aparezca en pantalla y elaborar sus propias conclusiones. Para iniciar con el primer bloque, donde analizaremos el papel de la burguesía en el siglo XVIII, les pediría responder la siguiente pregunta. ¿Qué es la burguesía y cómo surgió?
Para hablar de la burguesía, debemos remontarnos a finales de la Edad Media, cuando la estructura social comienza a modificarse gracias a la expansión y desarrollo de las ciudades medievales y al surgimiento de grupos de comerciantes, banqueros y profesionistas. Poco a poco estos grupos empiezan a lograr mayor rango y autonomía en la sociedad, al dejar de depender de los feudos para realizar sus actividades económicas. Por ende, propician el crecimiento de los barrios o burgos. De ahí el surgimiento del término burgués o habitante de los burgos. Me gustaría comentar que los burgueses tienen características muy particulares. Gracias a su condición económica, podían acceder a la educación universitaria, razón por la cual comienzan a estar más preparados que algunos miembros de la nobleza. Aunque no podían participar en las decisiones del gobierno, estaban también sujetos a los caprichos del rey. Pero no hay que olvidar que había de burgueses a burgueses, es decir, que incluso dentro de la misma burguesía había dos clases, la alta burguesía y la baja burguesía. La alta burguesía estaba compuesta principalmente por comerciantes, dueños de bancos y grandes talleres, pero también tenían una alianza con los nobles a través de los matrimonios que se daban, mientras que la baja burguesía estaba enfocada nada más a comerciantes y artesanos. Sin embargo, a diferencia de esto, ambos grupos tenían que pagar impuestos y que incluso ambos coincidían también en luchar por buscar mejores condiciones de vida. Queda claro que la burguesía surgió al amparo de los señores feudales y con el paso del tiempo fue ganando espacios hasta convertirse en una clase social ilustrada y con un importante poder económico, pero que carecía de derechos políticos. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿cuál fue el papel de la burguesía en la difusión de las ideas liberales e ilustradas? Si bien las ideas de la Ilustración y el liberalismo no fueron creadas por la clase burguesa, pues algunas de ellas fueron expuestas por pensadores que pertenecían a la nobleza, como por ejemplo Charles Louis II, barón de Montesquieu, quien propuso un gobierno constitucional con división de poderes. Esta y otras ideas resultaron innovadoras para su tiempo, contrarias a las ideas monárquicas, por lo que sirvieron de inspiración para justificar los anhelos políticos de la burguesía, quienes se convirtieron en sus principales difusores. Exactamente. El pensador liberal John Locke habla de la educación que debían recibir los niños burgueses, a diferencia de los niños del pueblo, mientras que los burgueses debían ser educados física, intelectual y moralmente, los niños obreros debían ser educados en y para el trabajo. Es así como a través de la educación que recibían los hijos de los burgueses, se empezaron a difundir las ideas de libertad, igualdad y el uso de la razón para acceder al conocimiento. Interesante argumento. La educación se convirtió en un elemento fundamental para promover entre la clase burguesa un cambio de mentalidad. Es precisamente en el uso de la razón y en el ejercicio de los derechos naturales del hombre donde encontramos la justificación de acontecimientos de trascendencia mundial, como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias y, por supuesto, la de nuestro país. A propósito de revoluciones, ¿cuál fue la participación de la burguesía en las revoluciones del siglo XVIII? Bueno, la burguesía tuvo una importante participación en los movimientos revolucionarios entre el siglo XVIII y XIX. Un claro ejemplo está en los pensadores liberales que promovieron la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Y para ello, Benjamin Franklin fue quien se convirtió en uno de los ideólogos del movimiento de independencia de Estados Unidos de América, proceso donde participaron activamente los colonos burgueses en busca de libertades y en contra de las políticas impositivas de la corona inglesa. Pero si bien los burgueses de las 13 colonias fueron los primeros en propiciar la lucha por la libertad y el reconocimiento de sus derechos, no fueron los únicos.
Años más tarde, en Francia, los burgueses que formaban parte del tercer estado en la sociedad estamental jugaron un papel fundamental en la Revolución Francesa. Fueron quienes incitaron al pueblo a tomar las armas y a luchar en contra del absolutismo en el histórico acontecimiento de la toma de la Bastilla. Si es citado por el historiador Albert Soubol, llegó incluso a decir: el tercer estado abarca todo cuanto pertenece a la nación, y todo cuanto no sea el tercer estado no puede considerarse como una nación. Esta frase ilustra muy bien el protagonismo y la fuerza que había alcanzado la burguesía en la sociedad estamental, pues si bien ocupaban el último eslabón de la pirámide social en el régimen monárquico, se convirtieron en la clase más influyente no solo a nivel económico, sino también desde el punto de vista político y social, pues lograron movilizar a los grupos más desprotegidos en busca de libertad, igualdad y fraternidad. Es momento de entrar al bloque 2 para exponer la influencia del liberalismo en las revoluciones burguesas. ¿Nos pueden explicar qué son las revoluciones burguesas? El término revoluciones burguesas ilustra el papel predominante que alcanzó la burguesía en los movimientos revolucionarios entre el siglo XVIII y siglo XIX. Por ello, tanto la Revolución Francesa en lo político como la Revolución Industrial en lo económico representan dos acontecimientos más importantes que marcaron el fin del antiguo régimen y el inicio incluso de una nueva forma de organización política, económica y social. Estoy de acuerdo, pero no hay que olvidar que la rebelión de las 13 colonias que el Reino Unido poseía en Norte de América constituyó la primera revolución de carácter burgués y sentó un precedente para la Revolución Francesa, como para las independencias de las colonias españolas en América. En este punto hay un aspecto que me gustaría destacar. Si bien son los burgueses quienes toman el liderazgo de los movimientos políticos y sociales, estos no hubieran sido posibles sin la participación del pueblo, es decir, obreros y campesinos, pues fueron ellos quienes realmente pelearon las guerras. En Francia tenemos un ejemplo muy claro con los sans-culottes, un grupo integrado por obreros, artesanos y campesinos, miembros de las clases bajas, que eran mayoría en el ejército revolucionario francés. Son ellos quienes en 1789 toman la Bastilla y en 1792 invaden el Palacio de las Tullerías, eventos sin los cuales no hubieran podido lograr acceder al poder los burgueses ni las ideas liberales convertirse en una realidad. Nos han hablado del papel determinante que tuvo la burguesía en los movimientos revolucionarios de América y Europa y del apoyo del pueblo, sin el cual la burguesía no hubiera tenido la fuerza social ni militar para ganar estas batallas. Pero ahora nos gustaría saber de qué manera influyeron las ideas liberales e ilustradas en países como Inglaterra y Francia. Bueno, como sabemos, la doctrina del liberalismo se origina en Inglaterra en el siglo XVII, mientras que la Ilustración llega a su máximo esplendor en Francia durante el siglo XVIII. Además, ambos reinos se ven enfrentados por la hegemonía de Europa en ese siglo. Inglaterra, siendo cuna del liberalismo, estaba gobernada por una monarquía absoluta, por lo que al principio las ideas liberales eran solo eso, ideas. Sin embargo, conforme la represión del rey Carlos I aumentó, crecieron las tensiones internas y las ideas liberales se volvieron acciones durante el proceso histórico que conocemos como la Revolución Inglesa. En esta guerra se enfrentan monárquicos contra parlamentarios por el control del país, dando como resultado la primera y única república en la historia de Inglaterra, que si bien no sobrevivió muchos años, trajo consigo una monarquía parlamentaria, donde con el Acta de Derechos de 1689 se aseguran de que el rey garantice derechos y libertades de sus súbditos, es decir, convierte en realidad las ideas del liberalismo y de la burguesía. Y lo mismo sucede en Francia, donde el pensamiento crítico
base de las ideas ilustradas, se convierte en el estandarte de la lucha revolucionaria al protestar contra el absolutismo de un rey que abusaba de su poder y al promulgar uno de los documentos más significativos de los pensadores ilustrados en su búsqueda de libertad e igualdad. Hago referencia a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me gustaría señalar que aunque ambas revoluciones fueron inspiradas por las ideas liberales e ilustradas, tienen considerables diferencias. Pues, por ejemplo, en Inglaterra, los burgueses establecen una monarquía parlamentaria con el Acta de Derechos de 1689, mientras que en Francia, un siglo después, se establece un gobierno republicano con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hemos hablado de la influencia de las ideas liberales e ilustradas en las revoluciones burguesas. Pero, ¿qué hay de la revolución industrial? ¿Puede o no ser considerada una revolución burguesa? ¿Nos podrían dar su opinión? En primer lugar, me parece importante recordar que la palabra revolución significa un cambio drástico que no necesariamente involucra una guerra armada. Tal es el caso de la revolución industrial. Según el historiador Eric Hobsbawm, este movimiento puede ser considerado como una revolución burguesa por su innegable componente económico, ya que los banqueros y comerciantes estaban interesados en hacer más eficiente y redituable la producción a través del desarrollo científico y tecnológico, que es una de las principales características de la revolución industrial. Sin embargo, me parece, maestra Yolanda, que al afirmar el carácter burgués de la revolución industrial, nos estamos olvidando de los trabajadores, quienes aportaron su mano de obra en jornadas extenuantes, condiciones insalubres e inseguras, a cambio de muy bajos salarios. Las condiciones de las mujeres y los niños eran aún peores. Por la misma jornada de trabajo recibían un salario mucho menor que los hombres. Me parece que emitir un juicio definitivo sobre las condiciones de los trabajadores y sus niveles de vida fueran mejores o peores antes de la primera revolución industrial es discutible. Si bien es cierto que sobre los trabajadores recayó la peor parte de la industrialización, es decir, los salarios de subsistencia y condiciones de trabajo inhumanas y carentes de derechos, no se puede negar que a la larga los obreros de los países industrializados pudieron alcanzar mejor nivel de vida que en la época preindustrial, gracias a la lucha incesante por mejorar sus condiciones laborales. Interesantes posturas hemos escuchado en torno a si la revolución industrial puede o no ser considerada una revolución burguesa. Lo cierto es que la revolución industrial representó la consolidación de la burguesía como clase dominante y la permanencia del capitalismo como sistema económico. Pasemos al último bloque de nuestra mesa, en el que les propongo analizar la herencia liberal e ilustrada en la legislación actual. Iniciemos de lo general a lo particular. Les pregunto, ¿cómo influyen en la actualidad los códigos, documentos y constituciones generados siglos atrás por las revoluciones burguesas? ¿Nos pueden dar ejemplos concretos? Claro, dentro de los documentos, como lo fue la Declaración de Independencia de las 13 colonias, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y el Código Napoleónico, tienen una gran influencia en las sociedades actuales, especialmente en la legislación que plantea y garantiza los derechos humanos y las formas de gobierno democráticas. El legado de las revoluciones burguesas lo podemos ver en documentos actuales, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la ONU en 1948, donde los países firmantes se comprometen a defender los derechos humanos de las personas sin distinción de género. Haciendo un comparativo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se lee en el artículo 1: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común.
Mientras que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con los otros. Claro, como podemos observar, hay una relación directa entre un documento histórico y el otro, a pesar de los siglos que los separan. Sin embargo, hay una diferencia de fondo sumamente importante. Mientras que en el primer documento se habla de una declaración de derechos del hombre, en el segundo se hace referencia a una declaración universal donde todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes están considerados. Otro ejemplo concreto lo encontramos en el Código Napoleónico, el cual marcó un antes y un después en la legislación civil en el mundo. Además, contribuyó a legitimar el ascenso de la burguesía al favorecer la propiedad privada, la igualdad y la libertad, tanto individual como económica. Entendemos la importancia de estos documentos que mantienen vigentes los derechos humanos. Sin embargo, es una realidad que como sociedad y en pleno siglo XXI todavía queda mucho por hacer para llegar al pleno ejercicio de esos derechos. Pero, ¿cómo se dio esa influencia en la legislación mexicana? La difusión de las ideas liberales juega un papel trascendental en nuestro país. El primer documento legislativo que refleja la influencia liberal es Sentimientos de la Nación, escrito en 1813 por José María Morelos y Pavón, en el que se reconoce a los Estados Unidos mexicanos como un país independiente de cualquier otro, la división de poderes, la igualdad ante la ley, la abolición de la esclavitud y el respeto a la propiedad privada. Maestra Lourdes, y ya como país independiente, ¿dónde podemos ver reflejadas esas ideas? Las podemos ver reflejadas en la primera constitución de nuestro país, promulgada en 1824 con tintes liberales. Se establece una república con división de poderes. Y en la Constitución de 1857, la influencia de las ideas liberales es total, pues el título primero, sección primera, lleva por nombre de los derechos del hombre y establece que las personas gozan en la República, por ejemplo, del derecho a la libertad, a la enseñanza libre, a la libertad de profesión, de empresa y de imprenta, así como a la igualdad y el derecho a un juicio justo, mismos que se retoman en la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige. Me gustaría leer una breve comparación entre el Código Civil francés y el Código Civil mexicano. El artículo 7 del Código Civil francés dice: el ejercicio de los derechos civiles es independiente de la calidad de ciudadano, la cual no se adquiere ni se conserva según lo establecido en la ley constitucional, mientras que el Código Civil Federal, en su artículo 2, dice así: la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. En consecuencia, la mujer no queda sometida por su razón de sexo, restricción alguna en la adquisición y ejercicio de los derechos civiles. Yo les invito a ver y escuchar lo siguiente. Se dio paso a la sociedad de ciudadanos libres e iguales. La libertad, la igualdad y la fraternidad fueron valores promovidos durante la Ilustración y se plasmaron en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolución Francesa que inició en el año 1789. Los valores de la Ilustración dieron pie para que iniciara una revolución en las ideas, lo que transformó la economía, la política y las artes en todo el mundo. En México, es en la Constitución de 1857 donde quedan asentados por primera vez estos valores universales, que posteriormente fueron la base para la Constitución de 1917. En el presente, estos valores dan fundamento a los actuales derechos humanos. El renacer del ser humano, con la luz de su pensamiento, logró cortar las cadenas de la ignorancia y la esclavitud para alcanzar la libertad y la igualdad. Valores que hoy forman parte de nuestra democracia. Llama la atención la referencia a un principio muy importante de la historia, el cambio y la permanencia, el cual
podemos observar en los derechos que están reflejados en nuestras leyes, gracias a los cambios que propiciaron los pensadores liberales e ilustrados. Disponemos de unos minutos para cerrar. ¿Con qué se despiden? Me gustaría despedirme con la siguiente reflexión. Las grandes transformaciones que se dieron en el siglo XVIII gracias a las ideas liberales y al estallido de las revoluciones burguesas han perdurado en el tiempo y las sociedades actuales lo reflejan en sus formas de organización política, económica y social. Así es, por iniciativa de una clase social, la burguesía, se dio paso a movimientos revolucionarios de los que habla la maestra Yolanda, que nos dejaron un legado muy importante en materia de derechos de los que hoy gozamos. Precisamente, debemos reflexionar en la importancia que tiene el pasado y sus repercusiones en el presente, pues sin las acciones de todos esos hombres y mujeres que fomentaron el cambio a través de sus ideas y en ocasiones con el uso de las armas, las personas de hoy no gozaríamos las libertades y derechos como el derecho a la educación laica y gratuita o la libertad de expresar nuestras ideas, garantizados en nuestras leyes. Agradecemos a nuestras panelistas por su participación en esta mesa. Para finalizar, y después de lo expuesto por nuestras invitadas, podemos concluir que la burguesía es un grupo social que surge en la Edad Media y gracias a su habilidad para llevar a cabo actividades comerciales y financieras, se convierte en una clase social que, producto de las revoluciones burguesas, logra afianzarse política y económicamente. Que las ideas liberales e ilustradas fueron la base para poner fin a las monarquías absolutistas y dar lugar a sistemas de gobierno con división de poderes. Que los documentos emanados de las revoluciones burguesas convirtieron en leyes las ideas liberales, otorgando garantías y derechos ciudadanos vigentes en la actualidad. No olviden que pueden complementar lo visto el día de hoy con su libro de texto u otras fuentes bibliográficas, digitales o audiovisuales. Listo, terminamos por hoy, aunque aún nos queda mucha historia por explorar y descubrir. No olviden compartir con su familia lo que han aprendido el día de hoy, porque al dialogar y reflexionar juntos aprendemos más y mejor. Nos vemos muy pronto en una sesión más de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.